Bueno, señores, como ayer, buenas tardes, mascarilla, ¿ok? Como hacen los cubanos. ¿Ok? Los cubanos están leyendo su noticia, entonces se quitan primero para enseñar, para dar el ejemplo. Terminan de leer y hacen los comentarios, los cubanos, antes de irse, y se la ponen, para que el pueblo se la ponga también. Póngase su mascarilla, vacúnese, póngase su mascarilla. Yo me he puesto 3, y si hay una cuarta, me la pongo también. ¿De qué ustedes creen que vamos a hablar? Vamos a hablar, por supuesto, aquí está el doctor Iván Gatón ya, el profesor. Profesor, usted vive dando viajes en el mundo entero, dando conferencias, porque usted me escribe, estoy en España, voy para atrás. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Sí, Qué bueno. Gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de seguir la vocación. Ay, sí. Y entonces con estos temas geopolíticos, exacto, que son como son complejos, porque son muchos complejos elementos, después de haber dedicado casi toda una vida a estos temas hoy, que antes existía la preocupación de que si va a vivir de la academia. Entonces, gracias a Dios, sí, la academia es el espacio que nos permite estar moviéndonos de un lugar a otro de la geografía del globo. Qué bueno, qué bien. Y los aplausos que usted recibe, me consta. Qué bien. Lo felicito. Nos hace sentir muy orgullosos nosotros, los dominicanos. Bueno, pero antes el PLD hizo su rueda de prensa. Hoy Charlie Mariotti. Muy bien. Charlie, yo decía esta mañana en Sol de la Mañana, resucitó, porque fue como que el PLD... Sí, porque estaba demasiado callado, opiniones, pero así, pero... No, ya... Ok. ¿Qué es el papel que tiene que jugar? Como el gobierno, el presidente hizo su discurso en el papel que él tiene que jugar, que todo está bien, que vamos a seguir por aquí, vamos a buscar, hemos hecho, aquello estaba mal. Ese es su papel. Y usted juzga, usted va leyendo y juzga. Y al PLD le corresponde ese papel también, porque hubo gente que se puso brava. Pero bueno, hoy no vamos a analizar eso. El ayuntamiento les avisa que tiene un acto inaugural de la calle Los Salesianos, barrio María Auxiliadora, calle Salesianos Antigua, calle A, esquina Albert Thomas, barrio María Auxiliadora, hoy jueves a las 4 de la tarde. Eso es el ayuntamiento, ¿ok? Una inauguración de la calle Los Salesianos. Después hablaremos de política dominicana. Hoy vamos a hablar de política internacional. Vamos a comenzar con unas declaraciones suyas que salen, porque tenemos a Haití ahí al lado. Vamos a hablar de los talibanes, pero vamos a hablar de Haití primero. Dice unas declaraciones suyas, los acuerdos con Moïse en el limbo tras su asesinato. Todos aquellos acuerdos que tenían que ver con economía, medio ambiente, tecnología, ¿están por el asesinato de Moïse en el limbo o siempre estuvieron en el limbo? Aún estuviese vivo el presidente Moïse. Yo quiero pedir disculpas si el hecho de dedicarse a la academia, lo cual requiere no solamente de la investigación libresca, sino también del trabajo de campo y de también convivir con gente de ese país, haga que la posición que asumimos, aunque formemos parte de los docentes que formamos a los diplomáticos dominicanos, tenga un espíritu tan crítico. Sí. No es un secreto para nadie que haberle dado a Haití un sistema parlamentario sin ser un país europeo es imposible. Por ejemplo, incluso habiendo Moïse rubricado esos acuerdos, usted pensar que el simple hecho de que un presidente en Haití firme un acuerdo, eso va a tener validez. No es así, porque en el sistema parlamentario es como si fuese un ayuntamiento. Si los regidores no aprueban, el síndico no ha hecho nada, el alcalde no está en nada. Así es. Entonces, con Haití
fruto de visitas, y lo siento mucho porque Haití es un país que me duele y que lo tengo cerca, y que es parte de élite política haitiana. Me he sentado con ellos y incluso yo he estado en la fundación de Aristide dándole conferencias a más de 400 jóvenes de esa fundación. Sí. Y uno se siente muy identificado con el pueblo haitiano. Pero yo quiero que me digan, ¿existen en Haití las instituciones? ¿Tiene Haití la posibilidad, con menos de un 2% de superficie cultivable, donde sus ríos nacen en República Dominicana, donde su élite política y económica no ha podido ponerse de acuerdo? Así es. Porque la historia es un reflejo de esto. El único periodo que podemos decir que Haití tuvo cierta estabilidad fue con Papa Doc. Increíblemente. Lamentablemente, pero es cierto, con Duvalier. No hay que ser Es verdad. Manuel Arturo Peñavalle Sí. para usted decir una realidad tan grande como que la República Dominicana seguirá cargando el peso de Haití, porque para la comunidad internacional Haití no representa más que un problema. Incluso cuando usted analiza declaraciones de personas que han estado muy ligadas a las Naciones Unidas, ¿sabe qué le dicen? No, es que mira, es que en Haití se invirtieron más de $1.000 millones, pero lo invirtieron en la MINUSTAH. Sí. No en un país que más del 50% de su población ni siquiera tiene identidad. Pero cuando usted se va al promedio de hijos por cada haitiana en un territorio difícil, escabroso, digámoslo así, para usted decir, tienen seguridad alimentaria, tienen más hijos que las dominicanas, pero tienen más población que los dominicanos. Entonces, ¿qué enseña la geopolítica? Lo primero, que un país debe tener muy claro quiénes son sus vecinos y que el país comience en la frontera. Pero en la frontera, ¿quién invirtió en la frontera y tuvo visión estratégica en la frontera? Que no sea. Y la gente dice, no, es que tuvo mucho tiempo. Bueno, no es que haya tenido mucho tiempo allí, pero Trujillo fue quien realmente comenzó un proceso de dominicanización de la frontera. Sí, señor. Entonces, ¿qué va a seguir pasando en el tiempo? Quiera sí o no. Si yo fuese haitiano, yo viniera para acá y la comunidad internacional, Ay, Dios mío. y lo siento mucho, porque hay que verlo desde la perspectiva de la comunidad internacional, el tiempo ha ido pasando y quien ha ido amortiguando a Haití es República Dominicana. Entonces, cuando se habla de seguridad alimentaria en el largo plazo, República Dominicana, y eso lo dicen mentes muy lúcidas de Estados Unidos, científicos, que dicen, bueno, es que el colapso de esa isla, oiga el término, colapso. Sí, de la isla. De la isla, porque eso es Jared Diamond, eso no es un invento mío. Estamos hablando de un ganador del premio Pulitzer, que es el autor de Armas, Gérmenes y Acero. Ajá. Entonces, a mí no me gusta hablar del tema haitiano, se lo digo con sinceridad, Sí. porque hay demasiada pasión con el tema haitiano. Entonces, como dice Diamond, una isla que tiene esa densidad poblacional y el otro lado no tiene río, no tiene condiciones. Señores, pero eso no hay que ir ni a Harvard, ni contratar a un experto europeo para que nos diga que al final del camino quien va a tener que producir todo eso es el de al lado. Somos nosotros. Además, cuando usted tiene Ay, Dios mío. una serie de acuerdos y tratados internacionales que son vinculantes, que los van a comprometer a usted a que esos inmigrantes usted no los pueda deportar. Sí, señor. Porque ahora mismo España está enfrentando una situación difícil porque el sistema judicial le dijo al gobierno, tú tienes que detenerme las deportaciones del grupo de niños sin sus padres que cruzaron Ceuta y Melilla, sí, y que lo hizo, bueno, lo hizo en una situación que hubo de rivalidad, o digamos no de rivalidad, sino de encono de parte de Marruecos, porque el jefe del Frente Saharaui
se lo llevó España para darle atención médica en un hospital por allá por Asturias, pero los servicios de inteligencia de Marruecos se dieron cuenta, pero era también que Argelia, que tiene enfrentamiento con Marruecos, es quien abastece a España del gas. Y España, para hacerle el favor, se lo llevó para allá y le cruzaron en 3 días lo que cruzaban en un año. Sí, señor. Pero España, que es España, le dicen, hey, tú no puedes hacer deportaciones que se llaman en caliente. Sí, Y señor. si eso es un país del primer mundo, Es así. ¿qué usted le va a dejar a República Dominicana? Yo tengo, lamentablemente, como académico, porque la historia está ahí y la historia nos enseña mucho. Poco a poco, que es lo que se ha estado jugando, nosotros vamos a seguir cargando con el problema haitiano. Y si en Haití sigue el nivel de parturientas que hay y una dominicana sigue dando a luz 3 muchachos o 2 y las haitianas van a dar 4, es lo mismo que sucede en Estados Unidos, que lo planteó el propio Samuel Huntington en quiénes somos. ¿Cuál es el problema? Que aquí los hispanos nos van a ir desplazando a los propios Sí, blancos, porque los hispanos tienen más hijos que nosotros. Así mismo. Y se van a ir convirtiendo en una minoría que luego va a ir teniendo una incidencia, que hoy el presidente del Partido Demócrata es hijo de un dominicano. Familia mía, dicho sea de paso. Pero Con que, los braches. pero que esa es la realidad. Así es. Es decir, esto no es ser antihaitiano. Así es. Y el otro asunto que no se nos quiere decir, porque eso es evidente, la comunidad internacional que sabe cómo funciona Haití, se hace de la vista gorda en asuntos que implican la seguridad de la isla en su conjunto, porque mucha gente pasa por alto que nosotros hacemos frontera con Sudamérica, vía el Mar Caribe, Sí. que una lancha rápida, si el tiempo es bueno, en 15 horas llega a las costas dominicanas y 1 kilo de cocaína se lo pone aquí o se lo pone en Haití. Sí, señor. Pero ¿qué sucede? Que un señor llamado Barbecue, que Sí. está allá en Haití, Sí, que es el jefe de una de las pandillas, sí. se convierte en una especie de señor de la guerra, como sucede en Afganistán. Ahora dicen, para que veamos cómo son esas realidades, porque ¿de qué se alimentan? Está el narcotráfico. ¿De qué se alimentan? De los secuestros. ¿Y usted cree que eso se va a quedar solamente en Haití? Es que en una isla usted comparte no solamente la realidad geográfica, usted comparte todo lo que sucede. Es así. Y quiera sí o no, lo que sucede en Haití, cada vez que en Haití usted dice, bueno, pero que hay un criminal, delincuentes, pero ¿y usted cree que esa gente no van a cruzar por la frontera? Entonces, el futuro de Haití, lamentablemente, y tengo un amigo que ha estado trabajando de cerca con la diáspora haitiana en Estados Unidos, Alfredo Vargas, que es una persona a la cual la República Dominicana le debe mucho, es un diplomático que estuvo trabajando desde los años 70 con la promoción del turismo dominicano desde Alemania, y se han reunido para buscar dentro de esa diáspora haitiana un elemento en el cual se diga, bueno, Haití puede funcionar como cantones. Hacemos el cantón de Cabo Haitiano, porque recuérdese, por ejemplo, en Le Cayé, cuando se habló de construir la carretera Le Cayé, como no hablaron con el jefe de Le Cayé, aunque Puerto Príncipe aprobó, eso se detuvo. Entonces, vamos a cantonizar Haití, vamos a hacer una especie de fideicomiso, porque a todo esto, señores, ¿cuáles son las estructuras institucionales que tiene Haití para que funcione eficientemente como un Estado? Por eso, lo que sale hoy como unas declaraciones, que recuerdo que fue en un ambiente académico que conversé con la periodista, no es más que una reflexión de que en Haití siempre el problema es que usted arregla algo hoy y llega alguien mañana y le hizo el cambio. ¿Por qué? Porque las instituciones No funciona. no funcionan. Entonces, ¿qué puede suceder en Haití? Bueno, hablar con la élite haitiana
y vamos a hacer un proyecto de fideicomiso con los propios haitianos. ¿Por qué? Porque desde que salió Duvalier, ¿qué ha sucedido en Haití? Un desastre. Y un error mucho más grave, doña Consuelo, que también lo hemos aprendido de la historia, quiera decir o no, los ejércitos son necesarios. Así es. Haber desmantelado el ejército haitiano Sí, fue uno de los errores más que nos graves. salvamos nosotros de que no desmantelaran el ejército dominicano, porque era la misma línea que tenían contra nosotros. Eso viene de fuera, ellos se saben. Nos iban a desmantelar. Y Leonel Fernández, porque iban a mandar el ejército norteamericano, internacional, lo mismo, a la frontera y a cuidar. Y Leonel Fernández dijo, no. Y de ahí que sale el cefrón. Nosotros creamos entonces si no, nos hubieran desmantelado. Y me lo dijo en esa ocasión, quien era el ministro de las Fuerzas Armadas. ¿Y quién enfrenta hoy a pandillas que son las que manejan el control territorial en Haití? ¿Quién le enfrenta? Los 1.500, 2.000 policías. Dime tú. Se necesita. Entonces, eso mismo pasó en Irak. Desarticularon el ejército. Ahí vino el ejército islámico de Irak y el Levante. Entonces, son errores. Yo cuando hablo de Haití, lo que hago es una panorámica histórica. Sí. Uno se fija en algo que no sucedió, por ejemplo, como con España, porque uno se queja de España. Pero, sin embargo, usted ve el alcantarillado que hizo Obando y todavía funciona. Sí, eso es pero dice Jacques Chirac, no, es que Haití nunca fue una colonia haitiana, fue una plantación. ¿Qué quiere decir eso? Que en Haití nosotros no construimos nada, un sistema universitario. Sí, porque nosotros nos conquistaron los españoles, pero en el 1538 aquí había una universidad. Así es. Pero en Haití, y había una ciudad trazada. Es así. Pero en Haití no. Era una plantación. Era una plantación. Explotar mano de obra esclava hasta el último momento. Bueno, vámonos. Cuando dije lo del ministro de la Fuerza Armada, el ministro de la Fuerza Armada, que era Cifrido Párez Pérez. Cifrido, un abrazo. Yo le tengo todo el respeto y el cariño a Cifrido Párez Pérez. Nos dijo, estando en la frontera, en una actividad que estábamos haciendo en la frontera, de una transmisión, le pregunté, hubo un momento en que también se planteó desbaratar el ejército dominicano, y nos dijo sí. Y el doctor Leonel Fernández paró esa decisión que venía de fuera, principalmente de los norteamericanos. Y lo paró y dijo, no, aquí el ejército, las Fuerzas Armadas Dominicanas se quedan, y si hay que crear una unidad, y de ahí es que sale el cefrón. Ok, que conste en acta. Pero en abono a lo que usted acaba de decir, el jefe del Comando Sur, John Kelly, quien le explica cómo se da la división de la isla, es Cifrido Párez, desde una perspectiva histórica. Sí, señor. Es decir, Rizzuic, Aranjuez, Basilea, e incluso me enteré por vías como académico, uno siempre lo que anda es investigando, que Kelly llegó a expresar que a pesar de tener asesores, él era la persona que mejor le había edificado en por qué somos dos mundos tan distintos. Sí. Yo estoy leyendo a Peñavalle ahora sobre el origen del Estado haitiano. Hay unos amigos suyos, lamentablemente, que tienen el problema de la ideologización, sin ver las cosas dentro de su contexto, que yo creo que se les ha hecho difícil admitir que una de las mentes más lúcidas, aunque haya sido de la derecha, es Manuel Arturo Peñavalle. Oiga, es un príncipe, Dios mío, de la intelectualidad. Solamente los mediocres de la izquierda, a ustedes, partida de mediocre de la izquierda, son capaces de decirle a Peñavalle lo que ustedes le dicen. Nos vamos para los talibanes. Y le agradezco todo lo que ha dicho, lo comparto. Los talibanes, ¿quiénes son los talibanes? Los talibanes son discípulos, alumnos, en el idioma pashtun, que es el idioma que se habla en Pakistán y en parte de
Afganistán, que fue incluida por una frontera que hicieron los ingleses cuando invadieron Afganistán. Todos los problemas que ustedes vean en el mundo africano, asiático, allá en Palestina, Invasiones. eso, busquen a los ingleses y a los franceses. Y hay una línea que se llama la línea Durand. Entonces, en el idioma Pashtun, esos son los discípulos, los alumnos, pero los alumnos de las madrazas o escuelas coránicas, que el gran pensador geopolítico, un hombre brillantísimo, Zbigniew Brzezinski, del libro que usted siempre cita, que es El Gran Tablero Mundial, Sí, Zbigniew Brzezinski es el hombre que dice, pero ¿cuál es la forma de nosotros en plena Guerra Fría crearle un Vietnam a los soviéticos? Él se va a Pakistán. Ustedes van a ver un video de Brzezinski en la frontera diciéndole a los talibanes, y allá, Ay. de ese lado, ahí está su tierra. Tierra que ustedes volverán a conquistar y tendrán sus mezquitas. Brzezinski a los talibanes. A los talibanes. Hay un video de Sí. esto. O sea, Incluso es cuando está la Unión Soviética invadiendo a Afganistán. la Unión Soviética invade en el 79. Llega el gobierno de Carter. Brzezinski es el asesor de seguridad. Sí. Incluso hay una foto de Brzezinski con Osama Bin Laden. Sí, Porque Bin Laden era el tesorero de los talibanes, de ese grupo de los era mujahidines. De la CIA, dicen que era no, de la era CIA. de la CIA, porque usted Bin no Laden puede... era de la CIA y en esa parte para luchar contra los soviéticos. Para luchar contra los soviéticos. Exacto. Y Brzezinski le dice, y algo, Dios va a permitir que ustedes ganen. Pero es que Afganistán se convirtió en el Vietnam como Brzezinski había diseñado. Por eso Brzezinski luego, al preguntarle sobre que él había sido el creador del terrorismo islámico, Oh. dice él, no, Ay. eso le dijo él al Le Nouvel Observateur de Sí. París, le dice, ¿qué era más importante para la historia? ¿Un grupo de árabes exaltados o el colapso de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas? Es decir, que se logró el cometido. Pero esto es, y así lo vemos, por ejemplo, Jalali, que es el hombre que se avisora como el potencial presidente de Afganistán, que es un académico ciudadano estadounidense, que era el coronel de los talibanes cuando vencen a los soviéticos. Ay, Dios mío. Y ese es el que Ese que se avisora. Tiene 81 años, es un señor. Sí. Pero es para que ustedes vean de que, ustedes verán fotos del presidente Ronald Reagan sentado con los talibanes. Es que la Guerra Fría crea yo le llamo Frankenstein, como la novela de Mary Shelley, este monstruo que trae un elemento que no se usaba en el Islam, se había dejado a un lado, que es la yihad, y es la guerra santa. Sí. Eso es de Brzezinski. Ay, Dios. Entonces, cuando esta gente llega, lo primero es que hay unos códigos que son incluso preislámicos, como los Pashtunwali, donde un hombre no debe escuchar ni siquiera la voz de una mujer. Ay, Cristo. Donde las mujeres, que eso es un tema preislámico también, el profeta Mahoma incluso ayuda a las mujeres, porque antes las abandonaban. Entonces Mahoma le dio un estatus que aunque sea valían la mitad de lo que valía un hombre. Entonces este libro, que es lo que sirve de base a ellos, que es el Corán, en el Corán, que por eso ellos, ¿qué van a aplicar? La Sharia. ¿Y qué es la Sharia? La ley islámica. ¿Y qué es la ley islámica? Que el Código Penal es lo que diga aquí el Corán. Entonces una mujer no debe mostrar ninguna parte de su cuerpo. Y por eso Y por eso andan con burka. Cristo viene. Una mujer no debe ir a trabajar. Sí. Las niñas van a la escuela hasta los 10 años. Entonces los talibanes han ofrecido que ellos van a cambiar. Exacto. O sea, porque ellos están tratando, hoy mismo sale que están tratando de presentar otra imagen de ellos a la comunidad internacional. Yo me remito a lo siguiente. Si yo soy musulmán y todo está basado aquí, ¿sería antinatura de los talibanes no seguir lo que dice el Corán? Exacto. Pero a mí me llamó la atención algo que dijo
Josep Borrell, que fue español. el español, que es el actual canciller Sí. de la Unión Europea. Sí. Le dicen, señor Borrell, ¿y qué usted opina sobre los talibanes? ¿Qué está pasando ahora? Y dice él, son los mismos, pero hablan mejor inglés. Pero esto es una ironía. Sí, a todo esto... Pero es verdad. Es verdad, a todo esto ellos tienen a Al Jazeera para las relaciones públicas, porque algo que pasamos por alto es que Qatar financia movimientos fundamentalistas islámicos, porque nosotros en Occidente, que estamos muy entretenidos en Instagram, Sí. en Facebook, en esa pasión desbordante que nos provoca la vida de los demás. Sí, sí. Esta gente como civilización, poco a poco con ese fundamentalismo islámico, fíjese que todos los países musulmanes donde se trató de llevar a democracia, ¿quiénes ganaron? Los fundamentalistas. El Islam, que no es simplemente una religión, sino una civilización, ha seguido creciendo. Entonces, ¿qué pasa en Europa? Que Alemania tiene que aceptar 1 millón de sirios, pero ya Alemania tiene 5 millones de turcos que son musulmanes. Turcos. Entonces, poco a poco, Europa se está islamizando, porque también con todo el tema de la agenda LGTB, Q, Y, tienen menos hijos, pero ¿quién está reponiendo población? Los del África subsahariana, que en Níger son musulmanes, pero una mujer nigeriana, de Níger, perdón, pare 7.5, pero también en Nigeria, que son 110 millones, pero en 20 años van a ser 220. Están duplicando la población, es una bomba demográfica, pero en los países musulmanes. Entonces, a todo esto, lo de los talibanes, ese grupo de discípulos del Corán que se han fundamentalizado, eso se ha expandido a otras partes. Pero en Afganistán, tengo entendido, profesor, que hay otras, o sea, Afganistán es un mosaico de una cantidad de culturas diferentes, no solamente son los talibanes, Bueno, ¿verdad? los talibanes son sunitas, usted me dice. Los talibanes son sunitas. Porque eso tiene que ver también, como los de Arabia Saudita son sunitas. La mayoría son sunitas y los chiitas son minoría. Bueno, Irán es chiita, porque todo esto también está mezclado, ¿verdad? sí, mire, ¿qué pasa? Usted tiene que ver primero lo étnico. Por ejemplo, en Afganistán usted tiene que los pashtun, que son el 40% de la población y que son los talibanes, Exacto. son musulmanes sunitas. De Exacto. la escuela jambalita, atención, porque ese Óigame fue el eso. problema de Estados Unidos. Ajá. Usted tiene que averiguar el tema etnológico, religioso, porque dentro del sunismo usted tiene jambalita, chafita, hanafita. Hoy si se va, por ejemplo, a una vertiente que es la de Arabia Saudita, Sí. que está muy ligada al tema salafista, son wahabitas, donde usted no puede, igual que en esa corriente que está montada los talibanes, usted no puede ver televisión ni escuchar radio. Por eso es que Osama Bin Laden va, entonces como sunita de Arabia Saudita, puede ir a hacer lo que hizo en la guerra de Afganistán contra los soviéticos. Lo aceptaron los talibanes y era el tesorero. Porque Arabia Saudita, Exacto. que es el que financia el Islam sunita wahabita, Óigame eso. es que lo envía allá. Pero del otro lado usted tiene tayikos, que son sunitas. Pero su problema es, carajo. que usted se recuerda de Masud, que era muy famoso, que lo mataron. Bueno, pero el problema es que aunque él sea afgano y sea sunita, él no es pashtun, él es tayiko. Ay, padre. Entonces, cuando usted se va al lado Hazara, porque hay una gran frontera entre Irán y Afganistán, ¿qué sucede? Que los Hazaras son el 20% de la población, son chiitas, y los chiitas son enemigos de los De sunitas. los sunitas, pero enemigos. Pero enemigos, ¿por qué? Porque los descendientes del profeta Mahoma, Sí. los hijos de Fátima y del profeta Ali, ¿quién los mata? Un sunita, que es Exacto. Moabilla. Sí, Entonces, sí. para ellos, los sunitas son sus enemigos. Pero Sí. del otro lado, tenemos que hay turcomanos. Ay, Dios. El mosaico que usted tiene, y al lado hay una parte que usted va a ver uzbecos.
etnias, diferencias religiosas. Económicas, porque depende si tú eres de uno o de otro, tu estatus económico. Sobre también. todo es una sociedad tribal, Ay, sí. donde son 36 millones de personas, pero el 60% de la población es rural. ¿Qué sucede? Que el código de venganza es una costumbre. Es el ojo por ojo, diente por diente. Sí. Entonces son zonas muy escabrosas, con Sí. montañas. Sí. Eso unos los pasos. ha salvado en determinados sitios de las invasiones. Entonces nosotros pensamos, y yo lo digo porque Occidente es ingenuo, que usted va a llegar a una sociedad tribal y que voten por fulano. Es que no, es que la gente va a votar por el jefe de la tribu. Sí, ¿cómo que voten por? Porque el problema es O sea, que imponerle la democracia. Pero están acusando. Exportar democracia. Exacto, están acusando a Estados Unidos. Entonces, oyendo esta explicación de este mosaico de tribus, son tribus, señores. Que Estados Unidos entonces, primero los soviéticos, pero los soviéticos iban a. los a lo que vencieron fuera. a los soviéticos, Los vencieron. a los ingleses 3 guerras y los vencieron también. Vencieron. Entonces los norteamericanos le están acusando. ¿Pero qué hiciste en 20 años? Porque ahora vuelven los talibanes. Tú no creaste nada. Es justo que le digan eso a los norteamericanos. Porque entonces Biden tiene que defenderse y dice, nosotros lo único que fuimos fue a vengarnos por las Torres Gemelas del 2001, por eso los invadimos. Pero nosotros no fuimos a llevar democracia. ¿Es justo? Está bien, o sea, es justo el argumento. Yo lo que me preocuparía como ciudadano estadounidense es que del dinero que yo pago en impuestos se financien a señores de la guerra, Ay, sí. que muchos de ellos eran asesinos y que los pusieron, es decir, la coalición, la OTAN, que por primera vez aplicó su artículo 5, donde si atacan a uno, nos atacaron a todos, y fueron a atacar a Afganistán, y que le dieran entonces más de 300 millones de dólares diarios a jefes de guerra, que eran asesinos de guerra y gente corrupta, que lo que hizo fue tomarse el dinero y ahora, ¿qué pasó? Gran 2 parte de esa billones, población, sí. por la corrupción de la gente que se le dio ese dinero, Sí. por tener esa ingenuidad de pensar, porque es verdad, se dijo que se iba a eliminar, porque lo dijo Bush, ya vamos a derribar a los talibanes y vamos a eliminar a Al Qaeda, pero ¿estamos seguros de que el terrorismo islámico no seguirá? ¿Estamos seguros de que los talibanes dejarán de ser un santuario? Pero sobre todo, cuando la historia se escriba, después de esta inversión que se hizo, 2 billones. Eso uno no sabe, yo no sé escribirlo. Pero después de todo lo que ha sucedido en 20 años, Sí. lo que ha quedado demostrado es el fracaso por falta de una estrategia no solamente militar, sino también política. Yo Pero creo nosotros tenemos ya unas imágenes que usted nos mandó. Me están haciendo señas que ya las podemos ir poniendo. Tenemos, ¿cuáles son estas míralo ahí, imágenes? ahí está Brzezinski, Exacto. míralo con Osama Bin Laden, Ay, vamos a verlo. el asesor de seguridad, porque de aquellos polvos son estos lodos. Es decir, nunca se pensó que de ahí iba a surgir Al Qaeda. Ese es Osama. Señor, ese es Osama Bin Laden. Ese es Osama Bin Con Laden. Brzezinski, con Zbigniew Brzezinski. El libro famoso del Gran Tablero Mundial, uno de los mejores libros que se han escrito. Es un trabajo que es obligatorio leer. Es obligatorio leerlo, obligatorio. Mírelo ahí. Ese es el trabajo. Libro, usted lo puede conseguir aquí y voy a darle encuesta del libro. Ojalá que lo sigan trayendo. Yo he regalado como 20. A mí me lo regaló Pelegrín Castillo y ya yo he regalado como 20 libros de eso, porque eso está todo ahí. Oigan la foto de Obama con Brzezinski. Pero mire, lo que yo quiero decirle, se le dice todo esto que le están diciendo a los norteamericanos. Entonces, ¿qué lograron los norteamericanos? Porque, ¿para qué entonces invadieron a Afganistán? Si ellos lo que se iban a vengar de las Torres Gemelas con Osama Bin Laden. Entonces, porque Osama Bin Laden y ese grupo fue el que diseñó todo lo de la Torre Gemela.
Estaban los talibanes en eso, con las Torres Gemelas. ¿Qué? Sí, lo que pasa es que los talibanes dieron resguardo. Porque ellos tumbaron a los talibanes, los norteamericanos, los sacaron del poder. Sí, pero los talibanes, cuando se les Resguardaban. solicitó que Ah, ok. entregaran, que dieran el espacio, sí, sí. Estados Unidos, cuando ellos se negaron que estaba el Mullah Omar, no le dio el espacio para que lo hicieran. Pero hay un tema importante. ¿Dónde fue encontrado Osama Bin Laden? En Pakistán. En Pakistán. Porque no se puede ver Afganistán sin Pakistán. Sin Pakistán. Porque la élite militar, por eso hay que saber. Pero entonces este militar que suena para presidente, pues ahí va a haber una guerra civil otra vez. Es que los tayikos nunca se van a subordinar a los A los- pashtun, ni los házaras que van a tener financiamiento Oiga, de Irán, que está en guerra, en Yemen, que está en guerra, en el Líbano con Hezbollah, es decir, en una actitud. mío. Irán no va a ser amigo de Arabia Saudita Jamás. nunca. Son chiitas contra Son sunitas. chiitas contra sunitas. Y eso es mortal. Además, que ese es el problema de Occidente. Nosotros tuvimos a un Lutero, nosotros tuvimos una guerra de 103 años. Eso lo digo desde la perspectiva Sí, de los sí, musulmanes. sí. Los musulmanes tuvieron paz de Westfalia, que llevó el Estado laico. Occidente vivió procesos tortuosos. ¿Los vivió el Islam? No, en el Islam no hubo reforma. Entonces nosotros de ingenuos, en el Islam se hace división del poder político y el poder religioso. Lo primero es que el poder político está mandado por el poder religioso. Sí. Es la ingenuidad con el sistema chino. Usted ve lo que hicieron los chinos ahora con las empresas Ajá. chinas que se han hecho muy grandes. Ajá. Ley de competencia. No es Ay, Dios mío. no es de un Estado que busque el bienestar de sus nacionales que una empresa tenga beneficios exorbitantes en menoscabo de la mayoría de la población. Y ahí están las empresas, por ejemplo, la plataforma Didi, que vendría a ser el Uber, que digo, no, ustedes están ganando mucho dinero. A todas, Alibaba, que vendría a ser Amazon, Sí. le digo, no, mira, Ojalá le aquí hicieran ustedes se me alinean, porque quien está llamado a regir la política somos nosotros. Eso pasa, porque la ingenuidad de algunos amigos suyos que creen que en China hay un comunismo marxista. No. Pero venga Por acá. favor. Y es lo mismo que la ingenuidad que estamos cometiendo con los musulmanes, de pensar que los musulmanes van a decir como nosotros los cristianos, de una forma u otra, parafraseando al rabí de Galilea, dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César. Mahoma nunca dijo eso. Entonces, en el tema de los Estados Unidos, Sí. que es importante que los amigos lo sepan, Osama Bin Laden tenía el apoyo del ejército pakistaní. A donde matan a Osama es en Abbottabad, Sí. que es el San Isidro Sí. de allá de Sí, Pakistán. sí. Entonces, ¿qué sucede? Que después de ahí las relaciones, porque esto le va a encantar a usted, para que usted vea el hilo, las relaciones de Estados Unidos con Pakistán, después de haber sido el gran aliado, se alejan. Y los chinos que juegan al tiempo, ¿usted sabe cuánto tienen invertido entonces en Pakistán para su gran proyecto de la Franja y la Ruta de la Seda, Ay. donde los americanos dejaron su embajada y se fueron, donde España apenas tiene el embajador, pero China y Rusia sí tienen su gente ahí? China. Porque el gran enemigo de Pakistán, ¿quién es? Porque esto es geopolítica pura. Aquí estamos hablando del gran juego geopolítico del siglo XXI, Sí. como lo fue en el siglo XIX. Sí. Los chinos son aliados de Pakistán, pero ¿en contra de quién? De la India. Porque la India y Ay, China no se llevan bien. No. ¿Y quién entonces va a tener mayor incidencia ahora en Pakistán? En Afganistán, En Afganistán, los Pakistán, chinos. con los chinos, porque los chinos necesitan el litio, el cobalto, Ay. toda la minería que Afganistán tiene ahí y que se la van a dejar los talibanes porque necesitan inversión en el largo plazo, serán los chinos. Entonces, hay que ver Entonces, hay una, porque tenemos un minuto,
justo, o sea, se justifica la preocupación que tiene. Ahora mismo está el jefe del Comando Sur aquí, que ya no es Kelly, que es otro, y acaba de dar unas declaraciones el Comando Sur sobre China, de que China ha utilizado todo su poder, de toda su diplomacia de medicina y de vacunas para engañar los pueblos, para penetrar en los pueblos. Eso es un boche a todos nosotros. Se justifica entonces que China va metiéndose, calando en todas estas relaciones internacionales, principalmente por el lado económico, por supuesto. Sí, lo que sucede es que hay un asunto sencillo. Yo tomé clase de física en la escuela pública Presbítero Carlos Noel de Sabana Grande de Boyá, Sí. y nos enseñaron que todo espacio que queda vacío Sí. es ocupado. Sí. Es decir, lo que han hecho los chinos, Sí. y aquí viene la gran preocupación. Nosotros lo en la vivimos aquí Unión con la Europea. vacuna, después que lo maltrató el gobierno de Luis Abinader. Trajeron la vacuna y se han presentado como... no. ¿Qué va a suceder en Afganistán? Porque Ok, finalmente, pero ¿por mire, dónde por ejemplo, cerramos? para que usted vea, hace más de un mes que Wang Yi, el canciller chino que vino aquí, lo pueden buscar los amigos en las redes. ¿Con quién se reunió? Con los talibanes. Ay, cocho. Es decir, no es coincidencia. En la política internacional no hay coincidencias. Es un juego de poder. E ingenuo es aquel que no tiene claro cuáles son sus intereses. ¿Y Rusia? O Sergei Lavrov, el canciller, el ministro de Relaciones Sí, Exteriores soviético, sí. dice ayer, Bueno, soviético no, ruso. ruso, perdón, un hombre muy elegante, Sí. dice ayer, lo de Afganistán es una clara demostración de la necesidad del multilateralismo, porque los chinos y los rusos quieren un nuevo orden mundial que sea el multilateral. Míralo ahí, muy buena la producción suya. Mira la foto de Wang Yi hace más de un mes, reunido ¿con quién? Con los talibanes. Y mira las Es el gran juego. Nosotros estamos viendo esto, de que en términos de talibanes, pero yo siempre digo, ¿y puede un bebé mover la cuna? Hay unas manos que son las que mueven la cuna del planeta. Así es. Por eso la necesidad de comprender la Estados geopolítica. Unidos debería, ya finalmente, es verdad que Estados Unidos necesita, porque como que con los republicanos y con los demócratas hay diferencias, necesita replantearse su política. Sí, lo que sucede es que mientras republicanos y demócratas se matan entre ellos, la élite política de otros lares Sí, están claras en sus objetivos y juegan al tiempo. Ok. Estados Unidos va a Que las tener- va a democracias tener que- tienen el problema de que es para cada 4 años Ay, sí, ay, sí. y se degüellan entre ellos. Nosotros lo estamos viendo aquí, indudablemente. Oh, pero llevamos a nuestros países al colapso con tal de que fracase el adversario el político adversario y el político. proyecto de país. ¿Para cuándo? Así es. Eso es. Ahí sí no, ahí sí hay que reunirse con Brzezinski. Nos reunimos con talibanes. Si hay que reunirse ahora con los chinos, nos reunimos con los chinos. Si hay que reunirse y si hay que reunirse, cogerle los cuartos a los americanos para sacar a los rusos, le cogemos los cuartos a los americanos para sacar a los rusos. Es así que han actuado. Y ahí están. Ahí están, Pero lamentablemente. esto es un golpe duro para Biden, o sea, para el prestigio americano, aunque se recupere, pero ha sido un golpe duro. No, yo creo que es un golpe duro para todos nosotros los del mundo occidental, sí. porque volver a ver a las mujeres desesperadas, Ay, sí, volver a eso es ver otra a los cosa. grupos étnicos que se sabe que no van a ser respetados, Sí, la sí. gente que está en los campos de refugiados, que está saliendo de los campos de refugiados, porque se supone que si usted está en un campo de refugiados es porque usted no era talibán. Sí, sí. Es decir, ¿dónde están esos valores como el de la solidaridad, que junto al de la ciencia es el que ha permitido a la especie humana avanzar, desarrollarse? Así es. ¿Qué ha sucedido? Yo creo que hemos fracasado. Señores, qué interesante todo esto. Esto es una lección para uno ponerse. Esto es histórico. Esto es histórico. Mire, hemos terminado con, y le agradecemos mucho, profesor, todas estas explicaciones que usted nos da, porque eso me demostró a mí que tengo que seguir leyendo mucho más. Debería usted hacer una conferencia aquí sobre esto, para nosotros todos
ir a aprender más. Pero estoy muy preocupada por la situación de una joven que se llama Carolina Ureña Polanco, quien se mudó hace pocos meses en la zona turística para trabajar y fue asesinada de 31 puñaladas. Esa joven, mírenla aquí, mira a ver si los muchachos, esa joven en Punta Cana, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Por qué pasó algo de este nivel con esta joven? ¿Nos van a comenzar a hacer otra vez la campaña en contra del turismo? ¿Eso es lo que quieren? Bueno, estamos esperando la explicación de esta barbaridad. Muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros. Recuérdense que nosotros estamos aquí cortesía de la Salama de Óptica Oviedo, los martes gratis de Óptica Oviedo, cristales gratis con la compra de la montura y jueves del ahorro, monturas gratis con la compra de los cristales. Eso es Óptica Oviedo en todas las sucursales, gracias a Café Santo Domingo, que es marca país, y gracias al Grupo Rica, que es marca país también. Muchísimas gracias a ustedes y mañana analizaremos la posición tanto del presidente como del PLD en el día de ayer y en el día de hoy. Gracias.